Buenas tardes muchachos y bienvenidos a nuestro novena clase de nuestro curso de Introducción a la Ingeniería de Procesos Metalúrgicos y de Materiales. Y en esta ocasión vamos a ver nuestro cuarto y último ejemplo de lo que sería un balance macroscópico de materia, esta vez sobre un horno básico de oxígeno o BOF. Bueno, el horno básico de oxígeno básicamente lo que hace es procesar el arrabio, que es el producto de el alto horno, con el fin de refinarlo para obtener acero primario. Y bueno, ya después este acero primario es refinado en una olla, vaciado en un distribuidor de colada continua y solidificado en un producto terminado de acero. Pero en general nos vamos a enfocar en el BOF, en el cual se añade el arrabio, que es una aleación hierro-carbono, pero tiene bastantes impurezas. Básicamente el reactor funciona inyectándole oxígeno a velocidades supersónicas de manera que se generen reacciones de oxidación de todas las impurezas que vaya a tener el arrabio o gran parte de las impurezas. Se oxida parte del hierro también, sobre todo mucho carbono que tiene el arrabio. Estas son reacciones exotérmicas, por lo que la temperatura del reactor se incrementa. Con el fin de controlar esta temperatura, muchas veces se le agrega chatarra para chatarra de acero o chatarra de aleaciones ferrosas para controlar esa temperatura, ¿no? Esta absorbe parte del calor de las reacciones de oxidación, se funde y bueno, de esta manera se mantiene la temperatura. Además se le añade un escorificante cuya función es que se genere una escoria, que es una capa de óxidos, muchas veces fundidos, que están sobre el metal fundido también. Y bueno, esta capa de óxidos protege el metal de lo que es la atmósfera. Sin embargo, pues tiene que tener ciertas características. No puede ser cualquier capa de óxidos. La composición química tiene que estar controlada de tal manera que esa escoria mantenga un carácter básico en este caso para no atacar lo que es el ladrillo refractario que va a tener nuestro horno alrededor, ¿no? Además, bueno, el escorificante también tiene la función de que la escoria sea estable, que sea suficientemente gruesa como para que atrape las inclusiones no metálicas que llegasen a incorporarse a la misma y bueno, en general que sea más fácil removerla de lo que es nuestro proceso. Bueno, una vez que se ha procesado el metal, este es un proceso de tipo batch o por lotes, en el cual cargamos estas materias primas y bueno, después de cierto tiempo de procesamiento se vacía, obteniéndose escoria, que es esa mezcla de óxidos que les comentaba aquí, acero fundido, que es acero primario, todavía tiene algunas impurezas y a lo mejor muchos óxidos, disueltos, y además al estar insuflando una gran cantidad de oxígeno probablemente tenga oxígeno disuelto, una gran cantidad de oxígeno disuelto, entonces todavía hay que refinarlo para ya después poder utilizarlo. Y bueno, además se producen gases debido a la oxidación, sobre todo CO2. Aquí se considera una entrada de aire, más que nada porque el análisis químico de estos gases se realiza en campanas de extracción, entonces es imposible como separar todo lo que produce el horno de la atmósfera, a menos que lo aisláramos muy bien, pero sería costoso y realmente pues, no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, aquí pues se va a considerar ese aire que también está entrando. Entonces, como les decía, es un proceso de tipo batch y bueno, contamos con información para obtener una tonelada métrica de acero. Entonces, acuérdense que hay toneladas largas, toneladas cortas y toneladas métricas. Tonelada larga son 2240, me parece, libras, tonelada corta son 2000 libras y tonelada métrica que son 1000 kilogramos, ¿no? Entonces, en este caso es para 1000 kilogramos de acero. Y bueno, esta es la tabla 1 que contiene toda la información. Entonces, vean que tenemos ciertas masas, en este caso no se trata de flujos, al ser un proceso de tipo batch se trabaja con masas y no con flujos másicos, porque cargamos, procesamos y después de un cierto tiempo obtenemos los productos. Si fuera un proceso continuo, pues como cargamos continuamente, si hablamos de flujos, ¿no? Que es la masa por unidad de tiempo, en este caso hablamos de masas. Y bueno, tenemos solo la masa del arrabio, que son 750 kilogramos, y la masa de acero, que son 1000 kilogramos.
Además contamos con la composición de lo que es el arrabio y la chatarra. Aquí el hierro no nos lo dan, pero bueno, lo podemos sacar debido a que solo tiene tres componentes ese arrabio. Dentro de las suposiciones que tenemos, solo hay tres componentes. Y bueno, este acero sería la diferencia de estos dos, ¿no? Con 100. Igual manera, la chatarra tenemos estas dos, pero el acero lo podemos sacar. Del escorificante, únicamente estamos considerando que se adiciona óxido de calcio. Y bueno, tenemos dos gases, que es el oxígeno y el aire, los cuales nos dan la composición en porcentaje molar. Y bueno, en cuanto a la salida, sabemos la masa de acero es una tonelada métrica. Sabemos su composición y bueno, sabemos la composición de la escoria y la composición de los gases, la de la escoria en porcentaje másico y la de los gases en porcentaje molar. Entonces, bueno, primero hay que decidir en qué vamos a hacer el balance. En este caso vamos a hacerlo en masa porque nuestros productos principales son líquidos y sólidos. Entonces nos conviene hacerlo en porcentaje masa. Y debido a que se va a hacer en porcentaje másico o en unidades másicas el balance, hay que pasar estos gases de porcentaje molar a porcentaje másico. Entonces, para ello podemos usar la ecuación que les di en la clase de conceptos previos que relaciona la fracción masa con la fracción mol. Se puede hacer de esa manera. Para ello hay que considerar la masa molar. Sin embargo, aquí les voy a enseñar otra forma, que es tomando en cuenta una base de cálculo. Entonces vamos a considerar que tenemos 100 moles de cada uno de los gases. Para convertir el aire, entonces usamos nuestra base de cálculo. Entonces partimos de 100 mol de aire. Esto no va a calcular la masa de aire, no la va a afectar, pero sí nos va a ayudar a calcular la composición. Por eso le llamamos base de cálculo. Es una suposición, una cantidad definida de aire que no necesariamente está relacionada con lo que es el balance. Entonces, bueno, tenemos nuestra base de cálculo, 100 mol, partimos de 100 mol. De esos 100 mol, 21 mol serían de oxígeno y 79 mol serían de nitrógeno, que es lo que nos dice aquí, ¿no? 79% nitrógeno, 21% oxígeno. Multiplicamos esos moles de oxígeno por su masa molar y de esa manera obtenemos los gramos de oxígeno que van a tener 100 moles de aire. Hacemos lo mismo con el nitrógeno, esos moles por su masa molar y obtenemos la masa de nitrógeno de esos 100 moles de aire. Sumamos los dos para obtener la masa de aire y con eso podemos obtener la fracción masa de oxígeno y de nitrógeno en el aire, que sería la masa de oxígeno entre la masa de aire y la masa de nitrógeno entre la masa de aire. Esta composición está bien calculada, eh, pero no nos va a decir la masa total de aire, ¿sale? Solo nos estaba ayudando a convertir ese porcentaje molar en porcentaje másico. Lo mismo podemos hacer para los gases producidos, bueno, que es el aire remanente o el oxígeno y nitrógeno que quedan remanentes y el CO2 que se produce de la oxidación del carbono. En este caso, bueno, igual partimos de 100 mol de gas, eh, calculamos con el porcentaje molar la cantidad de oxígeno, nitrógeno y CO2 en moles. Eso lo multiplicamos por sus respectivas masas molares. Obtenemos la masa de oxígeno, la masa de nitrógeno y la masa de CO2. Y bueno, sumamos las tres para obtener la masa de los gases producidos en 100 moles de gas. Y ya con eso podemos calcular la fracción masa de oxígeno, nitrógeno y CO2. Entonces ya que tenemos esta información, que sería ya con eso y la información que tenemos en la tabla 1, podemos hacer nuestro esquema del sistema con toda la información conocida y definiendo las fronteras del mismo. Entonces en este caso tenemos 5 entradas, que es la rabio, la chatarra, el escorificante, el oxígeno y el aire. Y tenemos 3 salidas, que es el acero, la escoria y los gases producidos. Y bueno, de todos tenemos la composición química. Tenemos la masa de la rabia y la masa del acero. No tenemos la masa de chatarra, masa de escorificante, masa de oxígeno, masa de escoria ni masa de gases producidos. Y no tenemos información de los términos fuente. No tenemos ni las reacciones que se dan en el reactor, ni tenemos ninguna información que nos diga cuánto va a reaccionar. Eh,
aquí hay dos formas de atacar un proceso de balance. Podríamos plantear esas reacciones con el oxígeno, ya que tenemos los productos y tenemos los reactivos. Y bueno, podríamos hacer el balance como lo hemos estado manejando, que es por componente, ¿no? Por componente, ¿qué componentes tendríamos? Silicio, carbono, hierro, óxido de calcio, oxígeno, nitrógeno, óxido de hierro, óxido de calcio, que ya lo había mencionado, y dióxido de silicio, además del dióxido de carbono. Entonces tendríamos todas esas ecuaciones. ¿Cuántas serían? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ecuaciones de balance. ¿Sale? Para más el balance general, 10 ecuaciones de balance tendríamos. Eso podríamos hacerlo para resolver el sistema. Sin embargo, hay veces que nos conviene hacer una aproximación por elemento para resolver los balances. En este caso, como no tenemos información de los términos fuente, podemos hacer esa aproximación. Ahorita vamos a ver cómo se aplica. En el caso de que balancemos cada elemento químico que está interfiriendo en el proceso, solo tendríamos que balancear silicio, carbono, hierro, oxígeno, nitrógeno y calcio. ¿Sale? Serían 6 ecuaciones más el balance general, 7 ecuaciones, de las cuales tendríamos 6 ecuaciones independientes. Acuérdense que una es dependiente de las demás. Y bueno, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas. Así también se puede manejar. ¿Cuál es la desventaja de hacerlo por elemento? Que no vamos a obtener información de lo que son los términos fuente. Y para obtenerla, pues después tendríamos que hacer el tratamiento, ¿no? Para obtener esa información. En el caso de que se haga por componente, pues tenemos esa información. Normalmente también por componente las ecuaciones son un poco más cortas, por elemento son un poco más largas, pero bueno, ahorita vamos a ver cómo se trabaja por elemento. Entonces, este ejercicio en particular los vamos a trabajar por elemento. Y bueno, aquí hay un párrafo que explica eso, más general. Y bueno, podemos obtener nuestras ecuaciones de balance. En este caso es un proceso batch, por lo tanto la acumulación es igual a cero. Y como vamos a hacer el balance por elemento, no vamos a considerar los términos fuente. Entonces los vamos a eliminar. Entonces únicamente vamos a hacer el balance con entradas menos salidas igual a cero. El balance general tenemos 5 entradas, 3 salidas y tenemos información de 2. Entonces reagrupamos y obtenemos esta ecuación. Para el silicio nuevamente hacemos el balance de esa manera. Eh, Entradas menos salidas igual a cero nos queda. No vamos a considerar los términos fuente a pesar de que dentro del reactor existe la oxidación de este silicio, de parte de ese silicio, ya que aquí todavía tenemos algo, para obtener este dióxido de silicio en la escoria. Entonces aquí lo importante de por elemento es que no vamos a meter esos términos fuente, pero lo que sí hay que modificar es que tenemos que especificar en qué forma está el silicio dentro de cada una de las corrientes donde está el mismo. Entonces vamos a ver el silicio. Silicio entra en el arrabio, entra en la chatarra, sale en el acero y sale en la escoria como forma de dióxido de silicio. Entonces, bueno, aquí vemos que la masa de silicio en forma de silicio en 1 más la masa de silicio en forma de silicio en 2, menos la masa de silicio en forma de silicio en 6, que 6 es el acero, 1 es el arrabio y 2 es la chatarra, menos la masa de silicio en forma de dióxido de silicio en 7, que es la escoria, nos va a dar igual a 0. Esto lo podemos reescribir de esta manera, ¿no? Que es la fracción masa de silicio en el silicio. Este es 1, se puede obviar, pero bueno, como es la primera ecuación, lo puse. Entonces, la fracción masa de silicio en el silicio por la fracción masa de silicio en la corriente 1 por la masa de 1, más la fracción masa de silicio en el silicio por la fracción masa de silicio en la corriente 2 por la masa de 2, menos la fracción masa de silicio en el silicio nuevamente por la fracción masa del silicio en la corriente 6, que es el acero, por la masa de acero, menos la fracción masa de silicio en el dióxido de silicio por la fracción masa del dióxido de silicio en 7 por la masa de 7 igual a 0. ¿Por qué lo podemos escribir así? Vamos a ver este último ejemplo, que es donde el silicio no viene en forma de silicio. Si nosotros desarrollamos un poquito esto, nos quedaría la masa de silicio entre la masa de dióxido de silicio para esta fracción masa. Tendríamos la masa de silicio de dióxido de silicio en la corriente 7, que si lo multiplicamos nos va a quedar la masa de silicio entre la masa de la corriente 7.
Y finalmente multiplicamos por la masa de esa corriente, quedándonos la masa de silicio, que sería la masa de silicio en forma de dióxido de silicio en la corriente 7. De aquí, este término no lo conocemos, que es la fracción masa de silicio en el dióxido de silicio, pero es más o menos fácil calcularlo. Nuevamente vamos a usar una base de cálculo. En este caso elegí 100 gramos de dióxido de silicio. Los voy a pasar a mol y bueno, una vez pasado a mol, relaciono lo que es la cantidad de moles de silicio con la cantidad de moles de dióxido de silicio. En este caso, un mol de dióxido de silicio contiene únicamente un mol de dióxido de silicio. Un mol de dióxido de silicio contiene un mol de silicio. Entonces, bueno, lo podemos pasar a masa, ese mol de silicio. Y de esta manera calculamos cuántos gramos de silicio tienen 100 gramos de dióxido de silicio. Aquí vamos a aprovechar para hacer la del oxígeno porque la vamos a usar más adelante. En este caso, cada mol de dióxido de silicio contiene 2 moles de oxígeno. Y bueno, con la masa del oxígeno podemos obtener ya lo que sería nuestra masa de oxígeno dentro de estos 100 gramos. Y de esa manera podemos fácilmente calcular la fracción masa tanto del silicio como del oxígeno que contiene ese dióxido de silicio. ¿Sale? Entonces, ya que tenemos eso, podemos sustituir todos los datos conocidos en esta ecuación. La fracción masa de silicio en el silicio es 1. La fracción masa de silicio en 1 lo tenemos aquí arriba. ¿Sale? Bueno, aquí lo tenemos en porcentaje, pero bueno, lo podemos pasar a la fracción. Conocemos la del silicio en 2, la de silicio en la corriente 6 y la del dióxido de silicio en la corriente 7. Entonces conocemos todos esos datos. No conocemos la masa de ninguna de esas corrientes, más que, no, esperen, la del acero sí y la de la radio también. Conocemos esas dos masas. Entonces, bueno, sustituimos los datos conocidos en nuestra ecuación. La reagrupamos, por ejemplo, de esta del arrabio conocemos todo, del acero conocemos todo, de lo que es el dióxido de silicio en la escoria, solo conocemos su composición de la escoria y conocemos la cantidad de silicio en el dióxido de silicio que la acabamos de calcular. Y de la corriente 2 conocemos su composición, entonces reordenamos y obtenemos nuestra ecuación de balance. Esto mismo podemos hacerlo para el carbono. Nuevamente, entradas menos salidas igual a cero. Carbono donde hay en 1, 2, en 6 y en la corriente 8, ¿sale? Entonces, bueno, obtenemos nuestra ecuación. Aquí ya obvié un poquito la fracción masa de carbono en el carbono, que es 1. Entonces ya la quité porque ya vimos que es 1. Y bueno, aquí nos faltaría, ¿qué dato? La fracción masa de carbono en el dióxido de carbono. Lo calculamos igual que el dióxido de silicio, con una base de cálculo, 100 gramos de dióxido de carbono, paso a mol, calculo cuántos moles de carbono hay en ese dióxido de carbono, calculo la masa de carbono que va a haber en el dióxido de carbono y bueno, lo calculo de esta manera. Igual para el oxígeno, que lo vamos a usar más adelante, obtengo la fracción masa y sustituyo todos los datos conocidos. Entonces vean que la ecuación por elemento es un poquito más laboriosa porque hay que tener en cuenta esa parte que es nuestras fracciones masa del elemento en el compuesto, la fracción masa del compuesto en la corriente y la fracción y la masa de la corriente, ¿no? Es un poquito más larga, en general les va a quedar más larga, pero bueno, no tiene términos fuente, entonces como que se compensa de cierta manera. A mí me gusta más trabajar por componente que por elemento, pero en determinados sistemas como este, en donde no tenemos ninguna información de lo que hay aquí adentro, de los términos fuente, nos conviene hacerlo por elemento, porque nos ahorramos esos términos fuente que no conocemos ninguno. Y bueno, sustituimos ya los datos conocidos junto con el dato que calculamos. Nuestra ecuación de balance, aquí vean que tiene la masa de 8, que es los gases producidos, es donde está el CO2. Y bueno, la sustituimos de esta manera. Para el hierro entra en lo que es el arrabio, en lo que es el metal fundido, que es 2, sale en el acero y sale en la escoria en forma de óxido de hierro. Por lo tanto, esta la descomponemos de esta manera. Nuevamente calculo esta fracción de hierro en el óxido de hierro mediante esta base de cálculo, que son 100 gramos de óxido de hierro.
Los paso a mol, calculo los moles de hierro, paso esos moles de hierro a masa y obtengo la masa de hierro en 100 gramos de óxido de hierro. Igual para el oxígeno, otra vez lo vamos a usar más adelante, entonces de una vez lo calculo. Y bueno, obtengo ya las fracciones masa, tanto de hierro como de oxígeno en el óxido de hierro. Sustituyo los datos conocidos y reagrupo un poquito los términos, ¿no? De esta manera. Entonces esta es mi ecuación de balance para el hierro. Para el calcio, aquí hay que mencionar que yo podría el calcio balancearlo en forma de óxido de calcio y el nitrógeno en forma de nitrógeno molecular. ¿Por qué? Si nos regresamos al esquema, vemos que el óxido de calcio únicamente entra como óxido de calcio y sale como óxido de calcio. Entonces, de esta manera yo podría balancear el óxido de calcio directamente, dado que no hay una reacción química que lo involucre y tal cual entra, sale. Se puede balancear directamente. ¿Qué problema tendríamos? Que en el balance del oxígeno hay que no contar ese oxígeno, ¿no? No hay que contar el oxígeno que viene en el calcio, en el óxido de calcio. No contamos ese oxígeno, no contamos el oxígeno que sale en la escoria y bueno, de esa manera podríamos balancearlo. Igual el nitrógeno entra como nitrógeno molecular, sale como nitrógeno molecular, no reacciona y sale en una sola corriente. Entonces ese balance lo podría hacer con nitrógeno molecular. Esta vez como es el primer balance por elemento que ven, y probablemente el único, eso ya depende de ustedes, lo vamos a hacer todo atómico, ¿sale? Todo por elemento. Entonces vamos a hacer el balance para calcio. Entonces el calcio viene en forma de óxido de calcio, tanto en el escorificante como en la escoria. Calculamos esa fracción de calcio, como ya lo vimos, esa fracción de calcio en el óxido de calcio. Y bueno, esta sí la conocemos, ¿no? Sí conocemos la composición del escorificante, que era 100% óxido de calcio, y la de la escoria, que tenía 50% de óxido de calcio. Entonces, bueno, lo meto en esta ecuación. Al final, pues para simplificarla, dividí todo entre esta fracción masa y bueno, me queda esta ecuación, ¿no? Simplificada. Para el oxígeno tiene muchos componentes, ¿sale? Vamos a ver. Oxígeno, ¿dónde entra el oxígeno? Entra aquí como oxígeno puro, entra en el aire como oxígeno molecular, una parte de ese aire es oxígeno. Sale aquí en los gases productos, pero además hay oxígeno asociado a este óxido de calcio, hay oxígeno asociado a este óxido de hierro, oxígeno asociado a este óxido de calcio, oxígeno asociado a este dióxido de silicio y oxígeno asociado a este dióxido de carbono. Entonces tengo tres entradas de oxígeno y una, dos, tres, cuatro, cinco salidas de oxígeno. Entonces hay que considerar todo eso en la ecuación de balance para el oxígeno. Entonces entra oxígeno en forma de óxido de calcio en la escoria, entra oxígeno puro en lo que es el oxígeno, entra oxígeno como parte de ese aire, sale oxígeno como óxido de hierro en la escoria, sale oxígeno como óxido de calcio en la escoria, sale oxígeno como dióxido de silicio en la escoria, sale oxígeno como parte de esos gases producidos en lo que son los gases y sale oxígeno como dióxido de carbono también en esos gases. Entonces, bueno, nuevamente lo descompongo de esta manera, sale la fracción masa del oxígeno en la forma en la que se encuentra por la fracción masa de esa forma en la que se encuentra en cada corriente por la masa de la corriente. Entonces aquí lo desarrollé y bueno, sustituí los datos conocidos. Aquí acuérdense que habíamos calculado antes la fracción de oxígeno en el óxido de calcio, la fracción de oxígeno en el óxido de hierro, la fracción de oxígeno en el dióxido de carbono y la fracción masa de oxígeno en el dióxido de silicio. Es importante que sean fracciones masa porque justamente el balance lo estamos haciendo en fracción masa. De igual manera, acuérdense que esta parte de aquí, esta composición de los gases producidos, va a estar en fracción masa ya, igual que la del aire, ¿sale? Porque en fracción mol es 21,79, en fracción masa es 23,76, ¿sale? Entonces, bueno, hacemos nuestra ecuación de balance para el oxígeno siempre con fracciones masa porque estamos balanceando masa. Y vean que aquí nos quedan tres términos que van multiplicados por la masa de 7, que la masa de 7 es la masa de la escoria, y dos términos multiplicados por la masa de 8, que la masa de 8 es esa masa de gases producidos. ¿Sale? Entonces, bueno, simplificamos y en este caso no conocemos ninguna de las masas, ¿sale?
Y finalmente terminamos con el nitrógeno. El nitrógeno únicamente va a estar en forma de nitrógeno molecular, tanto en el aire como en los gases producidos. Y bueno, sustituimos los datos conocidos. El nitrógeno en el nitrógeno es 100%, o sea, no tiene otra cosa. Sustituimos las fracciones y ya tenemos nuestra última ecuación. Aquí tenemos 7 ecuaciones. La ecuación de balance general, acuérdense que depende de todas las demás, entonces tenemos 6 ecuaciones independientes con 6 incógnitas, ¿sale? Entonces, como tenemos este sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, podemos representarlo como matrices, ¿sale? Entonces nos quedaría de esta forma y podemos resolverla por Gauss-Jordan. En este caso, la ecuación no necesariamente tiene que resolverse por Gauss-Jordan debido a que no están tan interconectadas todas las especies eh, o todas las masas, ¿no? ¿En qué aspecto me refiero? A que, por ejemplo, tenemos muchas que no presentan todos los componentes en cada corriente. Eso es parte también de las simplificaciones. Si tuviéramos un sistema que estuviera más interconectado entre sí, sí nos conviene muchísimo hacerlo por una metodología de este tipo, ¿no? Como sería el Gauss-Jordan. En este caso no es tan necesario, se puede resolver de diferente manera. Pero bueno, eh, dado que están muy, bueno, que tenemos la posibilidad, pues lo vamos a hacer con Gauss-Jordan. Entonces, bueno, esta matriz la represento de esta manera, esta columna es esta, y acuérdense que para aplicar Gauss-Jordan lo que tenemos que hacer es ir ordenando las ecuaciones y si las dividimos entre una constante, toda la fila se mantiene constante, o sea, la igualdad se conserva. Y si las sumamos o restamos entre sí, también se conserva la igualdad. Entonces, bueno, comencé reordenándolas de tal manera que pudiera formar una matriz diagonal de este lado con términos que no tuvieran cero en ninguno de esos, ¿no? Entonces lo reordené, partiendo de esta, reordené. Y bueno, aquí viene un poquito resumido, pero básicamente dividí cada uno de estas diagonales entre su mismo término. En este caso quedó un poquito diferente porque también le resté el término que tenía enfrente para eliminarlo. En estos también les quité esta parte de aquí, les resté ese término para poder irlos trabajando. Después, nuevamente dividí entre este mismo término, esta ecuación, entre esta y entre esta, pero además a le resté esta parte de aquí para poder ir desarrollando un poquito. De este lado, resté entre las filas para poder ir eliminando los términos no asociados a la matriz. Me queda este último pedacito y bueno, al final restándole este de aquí. Dividiendo entre restándole y volviendo a dividir entre el término que me queda, pues ya tendría la solución, ¿no? Bueno, esto pues no es objetivo del curso que aprendan a hacer Gauss-Jordan, pero es importante que lo tengan en mente porque eventualmente les puede ser útil. Entonces estudienlo y ténganlo presente, ¿sale? Bueno, entonces tengo ya mi solución. ¿Y qué me indica esta solución? Si se acuerdan la matriz original es masa de 2, masa de 3, masa de 4, masa de 5, masa de 7 y masa de 8. Van a ser los valores que vienen aquí, ¿no? Esta es la masa de 2, que es la masa de la chatarra. Masa de 3, que es la masa del escorificante. Masa de 4, que es la masa del oxígeno. Masa de 5, que es la masa del aire. Masa de 7, que es la masa de la escoria. Y masa de 8, que es la masa de los gases producidos. Entonces aquí ya bueno, lo capturé todo. Todo lo pasé aquí a limpio para acordarme qué es cada cosa. Y finalmente sustituí en la ecuación de balance general para comprobar que el balance se cumple, el balance de materia. Entonces sustituí aquí los valores. Me falla por una centésima, ¿sale? Sin embargo, pues podemos decir que se cumple el balance, ¿sale? No es tan grave que nos falle por unos cuantos gramos si estamos manejando toneladas. Entonces, en general, con que sea un balance tenga
un error menor al 0.1%, ya podemos decir que está completamente bien. En este caso, bueno, no es queda perfecto, sobre todo por el tratamiento de los decimales. Procuré trabajar con 4 siempre, algunas cantidades con 5 incluso, pero aún así, bueno, aquí nos llevó a un poquito de error, de diferencia. Sin embargo, les digo, no es una diferencia significativa, por lo que podemos considerar que el balance se cumple. Y bueno, este sería nuestro último ejemplo de lo que sería balances macroscópicos de materia. Les voy a recapitular un poquito lo que tienen que ver en cada uno de ellos, eh, para que se acuerden. Hasta ahorita vimos 4 ejemplos, ¿sale? Vimos este primer ejemplo, que era un proceso de separación. Entonces, este es un ejemplo completamente físico, un balance sin reacción química. Bueno, me espero a abrirlos todos y ahorita les digo. No, ¿dónde se fue? Ay, lo voy a abrir otra vez. Lo voy a abrir otra vez. Ahí está. Entonces, a ver, tenemos estos 4 ejemplos. Entonces, nuestro primer ejemplo, ¿qué era? Era un ejemplo que no tenía reacción química, un proceso totalmente físico. Vimos cómo definir el sistema, vimos lo que es el cálculo de grados de libertad y bueno, vimos cómo se resuelve un balance de materia, ¿no? Ejemplo 2, este ejemplo ya tiene reacción química. Entonces vimos cómo se trabajan los términos fuente y vimos cómo se trabaja un balance por componente. Entonces estos 3 primeros ejemplos fueron por componente. El tercer ejemplo, aquí la importancia del ejemplo es que además de tener un flujo recirculado, que hay que aprender a trabajarlo, también vimos la importancia de definir el sistema, de ver qué ecuaciones son importantes, qué ecuaciones se pueden obviar un poquito, eh, cómo capturar todo lo que sería la información relevante en nuestro proceso para llegar a la solución de nuestro problema. Y finalmente vimos este último ejemplo, que es un balance con reacción química, pero que no tenemos ninguna información de los términos fuente, de tal manera que lo podemos atacar por elemento. Les digo, a mí me gusta más por componente, pero en casos como este, sí es valioso que también sepan hacerlo por elemento. ¿Sale? Entonces ya vimos estos 4 ejemplos. Ya la siguiente clase que vayamos a ver va a ser ya de balances macroscópicos de energía térmica. Igual voy a dar los conceptos previos que deben manejar, voy a darles cómo se trabaja la ecuación general de balance y unos 3 ejemplos para que también vean cómo se hace, ¿no? Entonces, bueno, ya terminamos esta parte, estamos en segunda unidad. Vamos a seguir trabajando en clase, pero por lo pronto lo que serían las clases teóricas, esto es el final. ¿Sale? Entonces nos vemos después, muchachos. Espero que les sea de utilidad esta parte del curso. Y bueno, que aprendan muchos balances. Lo que les restaría es trabajar muchos ejemplos. Para trabajar ejemplos, les di la bibliografía al principio. El mejor libro para trabajar esta parte. Es el que decía ahí es la unidad 2. Es este de aquí. Eh, este, este. El Handbook on Material and Energy Balance Calculations es como el que más les va a servir a ustedes como metalúrgicos para aprender balances macroscópicos de materia. ¿Sale? Vienen varios ejemplos. Viene explicado cómo trabajar un balance sin reacción química, un balance con reacción química. Entonces lo que les convendría ya para aprender bien a hacer los balances, pues es trabajar muchos, porque se aprende a base de práctica, básicamente. Entonces, bueno, hay que trabajarlo. De todas maneras, pues, con las tareas, pues van a practicar una parte. Pero bueno, la idea es esa, ¿sale? Entonces, nos vemos, muchachos. Espero que les sea de utilidad. Y bueno, si tienen dudas, pues ahí estamos, ¿sale? Saludos.